Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer a ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hemos sugerido que al llegar a las epístolas de Pedro, debemos recordar que estamos oyendo, no leyendo los escritos de este autor. Estamos escuchando sus consejos, la teología pastoral de un viejo pastor. Pedro está interesado en las cosas prácticas. Él no es el teólogo de Romanos o Hebreos. Él es un pastor. Y él está compartiendo con nosotros lo práctico y lo pastoral. Y al llegar al capítulo 3 nos da excelentes consejos matrimoniales. Hay mucho asesoramiento matrimonial en la Biblia. Los mejores consejos matrimoniales están en la Escritura, ¿sabe? Usted debe esperar que los consejos matrimoniales de la Escritura sean, por supuesto, los mejores, porque Dios fue quien creó el matrimonio. Si es un matrimonio a los ojos de Dios, entonces uno puede decir, Dios los juntó, y también se puede decir, solo Dios puede mantenerlos unidos. En todas esas maneras, Dios es el origen del matrimonio, cuando es un matrimonio a los ojos de Dios. Dios inventó el matrimonio, así que es de esperarse que el matrimonio esté documentado en la Biblia. Si usted está tratando de arreglar un matrimonio, la Escritura es un buen lugar al cual acercarse para arreglarlo. Pedro nos da 6 versículos para las mujeres y solo 1 para los hombres, y debe haber algo allí en este pasaje de Primera de Pedro capítulo 3. Pero realmente, como vimos en los escritos de Pablo, aunque hay un versículo para los hombres y 6 para las mujeres, los hombres siempre reciben la parte pesada de la vara. Porque la Escritura dice aquí, en los escritos de Pedro, lo mismo que es dicho en los escritos de Pablo. Esta Escritura, de Primera de Pedro 3, le dice a los hombres y a las mujeres que miren el modelo del matrimonio, el cual es Cristo y su iglesia. Pablo lo dijo, Pedro también. Él dice, ustedes mujeres, ¿ven ese modelo de Cristo y la iglesia? Bien, en ese modelo ustedes, las mujeres, son la iglesia, y luego dice, tal como Pablo lo hizo, hombres, vean ese modelo, Cristo y la iglesia. Ese es el modelo del matrimonio, y en ese modelo ustedes son Cristo. Pedro dice, ustedes mujeres sean para sus esposos como la iglesia es con Cristo. Pero les dice a los esposos, sean para sus esposas como Cristo es con su iglesia.
¿Quién tiene la tarea más dura en esta situación? Hay un interesante principio de asesoramiento en este pasaje. Note que cuando él le habla a las mujeres, les habla de mujeres, y cuando le habla a los hombres, les habla de hombres. Porque la mujer hará algo por la mujer y el hombre hará algo por el hombre. Pedro dirige estos versículos en el capítulo 3, versículos 1 al 6, a la mujer cuyo marido no obedece la palabra. Esto puede que signifique que está casada con un incrédulo y no obedece la palabra, o puede que sea un creyente. Hay muchos creyentes, pero no siempre obedecen la palabra, así que la mujer puede estar casada con un creyente que no está obedeciendo la palabra. Dijimos cuando vimos Efesios capítulo 5 y hablamos sobre los consejos matrimoniales de Pablo, que el gran problema en los matrimonios cristianos, donde a la mujer se le dice que sea como la iglesia, no es que la mujer no sea sumisa. No es fácil ser sumiso, pero ese no es el problema número uno en los matrimonios cristianos. El problema número uno en los matrimonios cristianos es que el hombre no asume su responsabilidad cristiana. El hombre que no es para su mujer como Cristo es para la iglesia. El hombre que no asume su responsabilidad que Dios le ha dado para esa esposa e hijos. Ese es el problema número uno. Pedro hace lo mismo aquí. Él dirige 6 versículos de la Escritura a la mujer que tiene un marido que no está obedeciendo la palabra. Pero note esto. Después que él aclara que a esa mujer es que se está dirigiendo, él no dice otra palabra sobre ese marido. Él dice, mujer, si tienes un marido que no obedece a la palabra, sé espiritual. ¿Por qué? Porque no vas a hacer el resto de lo que te voy a decir a menos que seas espiritual. Y luego le dice, entonces sé sumisa y después sé dulce. Es posible ser sumiso, pero también hay que ser dulce. Esto es precioso. Una de las cosas preciosas de Pedro, muchas cosas eran preciosas para él, y esto es precioso, es una mujer así. También le dice a esta mujer que guarde silencio. 2 veces en 6 versículos dice esto. Él dice, sin palabras se gana al marido. A ese esposo que no está obedeciendo la palabra, él no está firme en su lugar, el gran problema es, ¿cómo va a lograr hacer que esté firme en su lugar? Bien, él dice, sin palabra. No se meta entre él y su televisor cuando están pasando una final de fútbol y no lo señale con el dedo, con la Biblia de la familia en la mano, y no le predique sermones. Eso nunca lo va a mover a él de donde se supone que debe estar. Sin palabra, en manso y quieto espíritu, lo cual es muy precioso. Eso es precioso a la vista de Dios. Pedro entonces dice, sean espirituales, sumisas, dulces, calladas. El principio es este. Él le está diciendo a las mujeres, si su esposo no está firme, no hay mucho que usted pueda hacer por su esposo, pero usted sí puede estar firme por la gracia de Dios. Así que pídale a Dios que le dé toda la gracia que Él le pueda dar y esté firme y sea la mujer que Dios quiere que usted sea. Sea todo lo mujer que Dios puede hacerle. Y si hay algo que mueva a su esposo a estar firme también, será eso. Él no está diciendo que es una cosa segura o que siempre va a funcionar así. Pero si algo va a funcionar, será eso. Eso funcionará mejor que lo que no está funcionando ahora. Si usted enfoca esta palabra sumiso, es importante ir hacia atrás, a ese modelo del cual está hablando Pedro. Al final del capítulo 2 de Primera de Pedro, Pedro hace referencia a Jesucristo e indica a Jesucristo y su muerte en la cruz como el siervo sufriente de Isaías 53. Recuerde ese magnífico capítulo en Isaías donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Todo eso es sobre Jesucristo. Sabemos eso porque Felipe, el evangelista, le dijo al etíope eunuco que eso era sobre Jesús. Y Pedro aquí identifica a Jesús con ese siervo sufriente de Isaías 53. Pero después de hacer eso en una manera hermosa y de decirnos en un hermoso lenguaje que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, termina el capítulo. Él dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y Pedro no puso una división aquí, debemos entender eso. No hay una división de capítulo en la idea de Pedro. La próxima palabra que él utiliza es, asimismo vosotras mujeres. Cuando uno encuentra la palabra asimismo, como al principio del capítulo 3 en Primera de Pedro, usted debe preguntarse, ¿así como qué? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta es una figura de la iglesia regresando a Jesucristo como pastor y obispo de la iglesia. Él nos está presentando a Jesucristo, el gran pastor y obispo de la iglesia, el gran pastor de la iglesia. Él dice, asimismo, mujeres, vean ese modelo, Cristo en la iglesia y ustedes son la iglesia. En la misma manera en que la iglesia regresa a Cristo, el pastor y obispo de la iglesia, ustedes mujeres estén sometidas a sus esposos. En otras palabras, déjense pastorear. Usted no es responsable de lo que debe hacer su marido, pero Pedro nos dice que usted sí es responsable de lo que debe hacer por usted misma. Y esta es una de sus grandes enseñanzas aquí en este capítulo 3. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.